El tema del día en La tribu, la tribu, la tribu. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante en el marco de la víspera del Día Mundial de la Diabetes, y es que hoy ha tenido la deferencia de conectarse con nosotros en vivo la doctora Ileana Chiari Chan. Ella es médico, es educadora también en el tema de diabetes, es graduada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y bueno, tiene especialidades también en medicina familiar. Muchas gracias, doctora, por estar hoy conectada hasta allá, hasta Panamá, y nosotros aquí en San Salvador. Buenos días. Muy buenos días. Gracias. Me siento muy honrada de estar hoy viernes en la tribu. Gracias. Compartiendo con ustedes este interesante tema de la celebración del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre. Uy, ahí sí como que se le fue el micrófono. Justo, se escuchaba súper bien. Tóquele el cablecito ahí en su micrófono o algo porque... A ver, ¿me escuchan mejor? Ahora sí, doctora. No, y muy feliz de celebrar con ustedes el Día Mundial de la Diabetes, que se celebra todos los años el 14 de noviembre a nivel mundial. Sí, es este domingo y creo que es un buen momento. Ese es el objetivo, ¿verdad, Chino, de los días? Claro, generar conciencia, que se hable, que la gente conozca, prevención. Sí. Y bueno, además la doctora Chiari representa una empresa importante, una compañía global de atención médica, farmacéutica, Novo Nordisk. Ustedes trabajan mucho con este tema también, como yo decía, en la educación, también en generar educación sobre el tema. Ahora también hay un elemento importante, que estamos como en el marco de los 100 días. 100 años. En los 100 años, en los 100 días. Iba a decir, en los 100 días de gobierno. No estamos hablando de política ahora, estamos hablando de prevención. No, pero se están conmemorando o recordando los 100 años de la invención de la insulina. Sí, realmente es extraordinario vivir en estos días. No sé si sabían que hace 100 años, en 1920, un niño que era diagnosticado con diabetes tipo 1, solamente le quedaban meses de vida, porque ustedes saben que la insulina es una hormona vital para vivir. Las personas que no producen insulina, como son los diabéticos tipo 1, si no se les administra insulina, como es la dicha que tenemos hoy día, pueden presentar un coma diabético y morir de la diabetes. Entonces, a principios del siglo XX, los niños que eran diagnosticados con diabetes los dejaban simplemente en unas salas en coma esperando a que murieran. Pero gracias a unos descubridores canadienses que empezaron a hacer experimentos con páncreas de perro, lograron extraer la insulina, luego la volvían a inyectar a estos perros, vieron que bajaban los niveles de azúcar. Y es así como estos investigadores ya, no sé, ¿me escuchan bien? Sí. Tenemos un problema ahí con el sonido, doctora. No sé si su micrófono, Chomito, avísame. Hola. Porque sí, se le va y se le viene, entonces, pero si quieres lo vamos a tratar o no sé si es desde ahí, Chomito, tú indícame. También voy a aprovechar para decir que estamos transmitiendo en vivo, además de la radio, 107.7 FM, además de la tribu.fm en sus navegadores, en el celular, en la tablet. En Facebook estamos también en audio y video. Y bueno, vamos a tratar de mejorar ahí la conexión del micrófono de la doctora Chiari, para que nos siga pues orientando sobre este tema importante e interesante también. Bueno, vamos a ver. Hola. Sí, no sé si podemos ir, pero es que como que se le va y se le viene, no sé por qué. ¿Y ahora está mejor? Ahora está mejor, vamos a ver si podemos tener una buena comunicación. Pero no, perdón la interrupción, pero bueno, nos decía de estos datos interesantes sobre el tema de la insulina. Hola, confirmando si me pueden escuchar bien. Sí, ahorita estamos Ahora se bien. escucha bien. Sí, doctora, adelante. Muy bien. Adelante. Bueno, entonces, como les contaba, hace 100 años los niños con diabetes tipo 1, si no recibían insulina, morían. Pero gracias a estos investigadores canadienses, lograron perfeccionar esta técnica de extracción de insulina, inicialmente de páncreas de animales, ¿verdad? Y purificar la insulina para entonces inyectársela por primera vez a un paciente en el año 1921. Esto fue en Canadá. Y Novo Nordisk es una empresa danesa, ¿verdad?
que fue iniciada por una pareja de esposos. Ella era médica y era diabética. Su esposo era fisiólogo y había ganado unos premios Nobel de fisiología. Y ellos estaban viajando en Estados Unidos y se comunicaron con los investigadores de Canadá para que le dieran el permiso para hacer esas mismas investigaciones en Europa. Y es así como Novo Nordisk se convierte en la primera compañía que logra distribuir la insulina en Europa. Y esto tiene amplias repercusiones porque el ser diagnosticado con diabetes hoy día es simplemente una condición y las personas tienen posibilidad de vivir vidas plenas y felices siempre y cuando mantengan un control adecuado. Es un mito. Yo decía, ahora viendo esta revista que hoy publica el diario El Mundo, es uno de los mitos más frecuentes, decir que la diabetes te va a causar la muerte. No. Es que como, eso es un mito, ahora lo está diciendo, ahora usted no hay por qué, es una condición, como usted dice, doctora. Así es, Pencho. Es una condición y es muy importante. Mira, cuando vemos las cifras de personas que viven con diabetes en El Salvador, estamos hablando de cerca de 650,000 personas viven con diabetes en El Salvador. Esto es más de 500,000 de personas. Y lamentablemente, la mitad de estas personas todavía no saben que son diabéticos. De acá la importancia que acudan a sus controles periódicos de salud para hacer un diagnóstico temprano y tener controles adecuados de la glucosa, es decir, del azúcar en sangre, de modo que puedan vivir vidas plenas. Porque toda la investigación científica arrojada a principios del siglo XXI nos ha enseñado a la comunidad médica que si un paciente que es diagnosticado con diabetes es tratado para alcanzar metas estrictas desde muy temprano en su enfermedad, puede vivir muchos años, incluso aumentar su expectativa de vida, que era muy diferente a lo que vivieron nuestros abuelos, incluso nuestros padres. Sé que muchos de nosotros hemos tenido familiares con diabetes y cada vez que escuchamos la palabra diabetes pensamos en como usted habló, de mitos, ¿verdad? De muerte temprana, de ceguera, de amputaciones, de falla renal. Sin embargo, esta historia puede cambiar si las personas se educan, se preparan. Sí. De allí la Totalmente. importancia de estas campañas de concientización. Exactamente, como usted dice, bueno, todos esos datos que nos da. Pero, y como toda enfermedad, diagnóstico temprano, acceso a atención médica, eso pues obviamente es la solución, se puede tratar, pero tampoco hay que dejar de lado, aunque sea un mito, decir que causa la muerte, pero obviamente si no hay un control, como usted dice, si la gente pues, no tiene el diagnóstico, pues obviamente eso puede generar cuadros crónicos que pueden sí ser ya graves para la salud. O sea que creo que hay que ponerlo en esa dimensión, doctora. Sí, lo importante es hacerse cargo del control desde etapas muy tempranas, porque obviamente la diabetes aumenta el riesgo cardiovascular y la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en las personas que viven con diabetes. De allí, Novo Nordisk ha desarrollado una campaña que se llama Por tu corazón, dale la vuelta a la diabetes. La pueden encontrar en Instagram, en Facebook, donde hay varios tips y consejos para usted. Si tiene algún familiar que vive con diabetes o usted padece de diabetes, puede visitar esta página, darle la vuelta a la diabetes y aprender cómo podemos mantener nuestros niveles de glucosa, de colesterol y presión arterial en niveles estables para evitar la enfermedad cardiovascular. Es muy importante, cuando uno todavía no tiene diabetes, controlar los factores de riesgo como el dejar de fumar, factores de riesgo como el sobrepeso y la obesidad, es decir, practicar actividad física, comer alimentación sana. Todo esto es importante para reducir el riesgo de desarrollar la diabetes. Ahora, usted dijo un dato importante hace un rato que era que, y yo no sé si me va a corregir ahí, pero bueno, que mucha gente, la mayoría, no sé si una de cada 3 personas no saben
no están diagnosticadas, entonces por ende pues tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones, pero eso es un dato que preocupa y que tiene que hacer la gente, porque bueno, Los síntomas, ¿cuál serían para que...? los signos de alarma. Exacto. Sí, claro. Mire, cuando la diabetes está muy, muy descompensada, la persona va a sentir constante sed, va a tener muchas ganas de ir al baño a orinar, puede ocurrir pérdida de peso y le da mucha hambre, porque aunque el azúcar está elevada en la sangre, como hay falta de la acción de la hormona insulina, ese azúcar no entra a la célula. Entonces, al no entrar a la célula, el cuerpo lo interpreta como que necesito glucosa, tengo hambre, necesito comer. Entonces, da mucha hambre, mucha sed, porque la persona orina mucho. Sin embargo, quiero compartirles que no necesariamente todo el mundo llega a estos síntomas. Esto es cuando ya está muy avanzado. Yo llegué a eso. Por eso es importante estos chequeos periódicos de salud. Ir una vez al año con su médico de cabecera para que le haga su chequeo y usted pueda detectar en etapas muy tempranas, ya sea la prediabetes, ¿verdad? Que es cuando los niveles están altos pero no el nivel de diabetes, o bien cuando ya usted tiene un diagnóstico de diabetes. Ahora, hay una prueba, yo esto lo pregunto para conocer y saber de parte de usted esto, ¿cuál es una prueba? Creo que aquí le estaba poniendo alguien en el chat del Telegram, decía su última glucemia, dice. No sé, hay un examen de sangre, creo que por sangre, bueno, a mí me lo hicieron hace poco y también incluso me hicieron tomar algo bien dulce, o sea, fueron como 2 o 3 pruebas, no me acuerdo bien, en el mismo momento. Pero bueno, ¿hay alguna algún, ¿cómo se llama?, examen específico para por lo menos tener una idea de cómo están los niveles de azúcar desde la sangre? O sea, ¿cómo se puede pedir en un laboratorio eso? Sí, claro, Pencho. Con un simple examen de azúcar en ayunas, ¿verdad? Ir al laboratorio y tomarse una glucosa en ayunas, uno puede conocer cómo está su nivel de glucosa. Lo normal es que su glucosa en ayunas o su azúcar en ayunas esté en menos de 100. Vaya, pero si este valor sale por arriba de 100, hay que hacer otros estudios. Ajá, ok, ese es un signo, pero entonces es un examen, ¿cómo se pide ese examen en un laboratorio para ver esos niveles que estén no arriba de 100? Se solicita glucosa en ayunas. ¿Y eso es solo un examen de sangre? Sí, es solamente una extracción de sangre y se evalúa la glucosa en ayunas. Ok. Eso es como lo básico. Ajá. Es como para hacer un rastreo así general, solamente pido un examen de glucosa en ayunas y ya con eso podemos evaluar si está en el rango normal, que es menos de 100 en ayunas. Ok, ese puede ser Existen otros estudios, como lo es la hemoglobina glicosilada, que es la hemoglobina que normalmente conocemos, ¿verdad?, que transporta el hierro. La hemoglobina es una proteína que, como está en la sangre, ¿verdad?, si hay azúcar en sangre, esta se va como a glicosilar. Es decir, es como cuando uno mete un palito en un vaso con azúcar, el palito de madera puede absorber el sabor al azúcar, ¿verdad? Asimismo, la hemoglobina se puede glicosilar y este estudio nos dice cómo ha estado el nivel de glucosa durante los últimos 3 meses. ¿No? Okay. Es una prueba que nos da incluso una información de cómo ha estado la persona en cuanto al control de la glucosa durante los últimos 3 meses. Y esta es la prueba que se utiliza para el seguimiento de las personas que ya tienen un diagnóstico de prediabetes o diabetes. Okay. Aquí, en nuestro equipo, ya lo ha contado Camila en otras ocasiones aquí, que bueno, que tenés ese cuadro, tenés ese diagnóstico de diabetes 2, ¿o cómo? Diabetes tipo 1. Ah, tipo 1. Tipo 1. Tipo 1. Bueno, te he visto lo que haces esto, pero te veo comiendo hasta dulces. Y ese, sí, la veo comiendo, doctora, a Camila la veo comiendo dulces aquí. Ese es un mito, entonces, que no se pueden comer dulces, que los diabéticos no pueden tomar no sé qué. Es que mira, yo se lo pregunté a mi endocrinólogo, a mí me detectaron cuando tenía 11 años. ¿Te imaginas a un niño que le tengas que
que quitar de raíz en la etapa de la infancia, eso. Claro, lo que el diabético no puede hacer son los excesos, o al menos es lo que me ha dicho a mí mi endocrinólogo, no puedes hacer los excesos. Yo no te voy a decir que de aquí hasta que te vayas de esta tierra no volvás a comer chocolate. Lo que sí no puedes hacer es comerte tú la barra de chocolate sola. Pero entonces es un mito, entonces se puede comer dulce, se puede. Porque, Dios mío, Te quitas la gana un Sí, pedacito mira, y ya. es tal cual nos cuenta nuestra compañera. Camila. Realmente la persona que vive con diabetes vive con una condición que se puede controlar, pero es muy importante la educación, porque con la educación, con el acompañamiento de un educador en diabetes, la persona con diabetes tipo 1 puede aprender a contar carbohidratos, es decir, cuántos carbohidratos yo me puedo comer en X comida, incluyendo los dulces, para de esa manera aplicarse la insulina que le corresponde. Pero ese poder, Pencho, te lo da la educación. Mientras más educado esté un paciente, más libre será de escoger sus alimentos, porque lo hace de manera informada y consciente, y como está empoderado con la información educativa, puede también hacer los ajustes de la insulina que necesita para cubrir los requerimientos de esos alimentos que está comiendo. Exacto. Y como bien menciona, lo importante es no excederse, porque nada en exceso es bueno. Y la dieta que lleva una persona que vive con diabetes es la misma dieta que todos debemos llevar, porque al final el comer en exceso nos va a llevar a la diabetes a todos. Pero mire, otra cosa que me llama la atención, y el caso de Camila, en los niños, pues, imagínate tú a los 11 años. Sí. 11 años, o sea, hay una tendencia, digamos, o hay alta estadística de los niños también ya sufriendo desde temprana edad este diagnóstico, doctora. Sí, bueno, recuerde que existen dos tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, que es la diabetes que generalmente surge en edades más tempranas, que realmente esta no se puede prevenir porque está asociada con factores autoinmunes. Y es la diabetes que padece el 10% de las personas que tienen diabetes. Por otro lado, está la diabetes tipo 2, que es el 90% de los casos con diabetes, y esta es la que se asocia con el sobrepeso y la obesidad. Y es la que está en la mayoría de las personas que se les hace el diagnóstico cuando están adultas. Sin embargo, debido al aumento del sobrepeso y la obesidad, cada día vemos más niños. Estoy hablando de niños de 10 años, 12 años, 13 años, es decir, en etapas muy tempranas, desarrollando diabetes tipo 2 por el sobrepeso y la mala alimentación. Ok, volviendo al tema de la insulina, también hay aquí estoy leyendo algunos comentarios que dicen, bueno, está bien, y todo lo que vino a cambiar, digamos, la vida de mucha gente en positivo, el descubrimiento de la insulina, como usted dice, este año se recuerdan los 100 años de esta creación, pero también hay algunas personas que dicen de que la aplicación de la insulina genera daños en otros órganos. ¿Eso es así o cómo se debe de controlar también esto? Oriéntenos un poquito, doctora. Ok, gracias Pencho por esa pregunta. Muy bien, tribu. Partamos de lo siguiente. Recuerden que la medicina ha evolucionado en los últimos 100 años y esta evolución ha sido más intensa en los últimos 20 años. Entonces, en los tiempos de antes, estoy hablando en los años 90, a finales del siglo XX, la insulina se dejaba como el último recurso para las personas. Entonces, como ya la enfermedad estaba muy avanzada, ya había ocurrido daño severo a los órganos, en ese momento se les daba insulina a las personas y por eso decían, la insulina me dejó ciega o la insulina me causó que me cortaran las piernas. Pero realmente no era la insulina, sino que la enfermedad estaba muy avanzada. Y así funciona también. Perdón, doctora, así funciona también ahorita. O sea, pueda que sea gente que se esté inyectando y que esté, entre comillas, controlada, pero en realidad no lo está y por eso es que se está dañando los órganos. Así es. Por eso es que sí, lo que se descubrió es que mientras más temprano usas la insulina, es decir, mientras más temprano controlas esos niveles de azúcar, los órganos no se van a deteriorar, porque realmente lo que deteriora el órgano no es la insulina,
sino el aumento excesivo de glucosa. La glucosa es la que daña los ojos, la que daña los riñones, la que daña los vasos sanguíneos, no la insulina. La insulina es una herramienta que permite que esa glucosa que está circulando en sangre pueda entrar a la célula. Ese es el rol de la insulina. La insulina es como una llave que abre la puerta de la célula para que la glucosa entre y pueda ser aprovechada por los tejidos para producir energía. Pero el problema está cuando esa glucosa se queda afuera de la célula, se acumula y produce inflamación y deterioro de los órganos. Por eso la insulina lo que hace es permitir que la glucosa entre y no cause ese daño en los tejidos. ¿Y en qué momento, es lo que se sabe. ¿En qué momento se recomienda o se receta, digamos eso? Porque vos te pones Yo me inyecto insulina 3 veces al día. 3 veces al día. 3 veces al día, cada tiempo de comida. Cada Previo tiempo. a cada tiempo de comida. Y no sé, eso no, o sea, se tiene que inyectar. Te Sí, autoinyectás. ¿Ah? Te autoinyectás. Sí, claro, yo aprendí pequeña. O sea, lo que pasa es que se te puede pasar que empezaste a comer y te inyectas de inmediato, pero lo ideal es que te inyectes antes para que la insulina empiece a hacer su Pero, efecto. ¿en qué y momento? que cuando ingrese el azúcar a tu cuerpo, sucede el proceso que está diciendo la pero ¿en doctora. qué momento se lo receta el médico? ¿A qué nivel tenés qué que nivel estar? de- Ajá. Sí. ¿Cómo se llama nuestra compañera que Camila. vive con diabetes? Camila. Camila. Camila, bueno, en el caso de Camila, como ella tiene diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1 se caracteriza porque la persona no produce insulina. Entonces, sí o sí, necesita usar la insulina para vivir y por eso Camila se inyecta 3 veces al día antes de cada comida para poder mantener los niveles de glucosa estables. Ujú. Entonces, en el caso de Camila, cuando se hace un diagnóstico de diabetes tipo 1, hay que tratar al paciente siempre con insulina. Y se- En el caso de la diabetes tipo 2, que es la diabetes más común asociada con el sobrepeso y la obesidad, llega un momento en el que el descontrol es tan alto, porque ya sea porque el paciente no fue al médico a tiempo, no se dio cuenta que tenía este tipo de diabetes, Ujú. entonces para poder llevarlo como un estado de normalidad, su médico inicialmente puede recomendarle insulina como para calmar esa tormenta de azúcar muy alta. Ujú. Cuando ya todas las aguas regresan a la tranquilidad, incluso el médico ya puede cambiarlo a medicamentos orales. Eso es en la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque en la diabetes tipo 2 la persona sigue produciendo insulina. El páncreas de esas personas sigue produciendo insulina. Entonces, al darle insulina, el páncreas descansa y llega un momento en que el páncreas puede volver a arrancar. Esto ocurre en algunos casos. Ujú. En otras personas con diabetes tipo 2, que ya tienen muchos años de ser diabéticos y también con la edad y el envejecimiento, este páncreas que producía insulina, eventualmente va dejando de producir insulina. Y esto hace que entonces sí la persona tenga que usar insulina de manera ya permanente, a pesar de que es un diabético tipo 2. Es que el diabético Pero tipo 2... esto es una bendición, porque antes no se contaba con la insulina. Ahora tenemos una solución que permite que tanto personas que viven con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 puedan vivir muchos años, puedan celebrar graduaciones, puedan ver, puedan acompañar a sus hijos e hijas al altar, puedan ver a sus hijos tener hijos, es decir, disfrutar de sus nietos y envejecer con el amor de sus vidas. Gracias a una hormona vital como la insulina, ¿verdad? Y hoy podemos celebrar los 100 años del descubrimiento de la insulina. Pero mire, doctora Cherry, es irreversible ya, o sea, es decir, no hay un momento en el cual, no hay cura y no hay un momento en el cual va a decir, bueno, ya no, ahorita ya no necesita la insulina, ya es permanente. La diabetes tipo 1 no tiene cura. Es irreversible, Pero doctora. vos te vas a ir poniendo insulina Sí. eternamente. Sí. Sin embargo, se sigue haciendo investigación y desarrollo para encontrar la cura de la diabetes, Ujú. ¿verdad? Y ha evolucionado, porque inicialmente eran insulinas que, a pesar de que eran insulinas, no se comportaban como las insulinas humanas. Estoy segura que ahora Camila usa insulinas humanas que producen menos alergias que las bovinas y las porcinas, y también son insulinas de acción más rápida que ya se las puede inyectar justo al momento de comer. Y eso ha cambiado la vida de la persona que vive con diabetes. Antes el diabético tenía que inyectarse 1 hora antes
porque las insulinas que existían tardaban en hacer su efecto. Ahora tenemos insulinas más amigables, que el paciente se las puede inyectar justo al momento de comer, incluso después de haber empezado la comida, lo que le permite tener más flexibilidad. También hay insulinas para cubrir los requerimientos basales que se inyectan una vez al día, y ahora están en investigación insulinas que se inyectan una vez a la semana. Eso todavía no está en el mercado, pero se está estudiando. También se está estudiando insulinas inteligentes, que es que puedan detectar estos cambios de glucosa en la sangre y actuar justo cuando la persona lo necesita. Y también se están haciendo estudios con células madres para restaurar el páncreas. Entonces, si hoy, 12 de noviembre, estamos celebrando los 100 años del descubrimiento de la insulina, también estamos como a la expectativa de poder celebrar la cura de la diabetes tipo 1, ¿verdad? Con estos nuevos avances científicos. Puede pasar, pues sí, bueno, usted dice todo lo que avanza la ciencia, y sobre todo en los últimos años, cómo puede avanzar, así que ojalá que hayan buenas noticias por sí, ese yo lado. pienso que la noticia más importante es que no estamos en 1999, ni siquiera estamos en el año 2010. O sea, la cantidad de estudios que se han publicado del año 2010 al año 2021 son inmensos, al punto de que antes nada más existían como 3 medicamentos para tratar la diabetes. Ahora existen más de 9 familias terapéuticas. Incluso se puede, en el caso de la diabetes tipo 2, hay nuevos medicamentos que están ayudando a retrasar el inicio de la insulina, porque hay medicamentos tan potentes como la insulina, ¿verdad? También inyectables, que pueden ayudar a alcanzar control eficaz de la glucosa. Entonces, por eso es importante tener esta comunicación con su médico. Pero si su médico le dice que usted necesita insulina, siga la recomendación, porque la insulina es nuestra mejor amiga. La insulina es una hormona que produce el cuerpo de manera natural, que nos da vitalidad, que nos permite mantener juventud y que nuestros órganos funcionen bien. Entonces, es una buena noticia tener hoy insulinas, y tener insulinas modernas, insulinas de nueva generación, que se ajustan más al estilo de vida de las personas que viven con diabetes. Y ya pensando en el futuro, con el avance de la tecnología, por ejemplo, trasplantes o alguna manera de que, no sé, de aquí a 20 años esto ya pueda evitarse el uso de la insulina. Claro que sí, en eso están trabajando los investigadores. Les comparto que Novo Nordisk, que es la empresa en la cual yo trabajo como directora médica, esta, como les conté, fue la empresa que fue a hablar con los canadienses para poder hacer esas mismas investigaciones en Europa. Entonces ya tiene 100 años de investigación. Y curiosamente, la persona encargada de investigación de esta cura, Chino, de estos trasplantes, tiene una hija de 5 años con diabetes tipo 1. Y esa es su mayor motivación a seguir investigando sobre la diabetes. Como les dije, la empresa empezó con una mujer médica diabética tipo 2. Y ella impulsó a su esposo: vamos a hablar con los canadienses, vamos a ver si podemos traer esto a Europa. Y hoy, casualmente, ¿verdad? Como cosas de diosidencias, la persona encargada de la investigación tiene una hija con diabetes tipo 1. Y él también quiere decir en pocos años que alcanzó la cura para su hija. Entonces yo creo que todos de alguna manera somos tocados por la diabetes. En mi caso particular, mi padre vivió con diabetes y eso me impulsó a aprender más, a educarme más, y ahí pude ayudar a mi papá a ver que el diagnóstico de diabetes no era el fin de la vida. Mi papá siempre nos decía: ay, no sé si voy a llegar a los 60 años. Incluso hasta se tomó una foto a los 60 años, que la tengo aquí conmigo, ¿verdad? Porque él no veía, o sea, como en su familia esto no había ocurrido porque eran diabéticos, él pensó que él no lo iba a lograr. Pero con toda la información que fue publicada y comunicada médicamente a principios del año 2000, ¿verdad? Como que un buen control de la glucosa te permite vivir una vida plena y feliz. A mi papá le iniciaron tratamiento con insulina y eso le extendió su expectativa de vida, su calidad de vida, pudo vernos a nosotras crecer, pudo ver a sus nietos. Entonces todo esto es como que, wow, eso nos cambió la vida a nosotros como familia. Mire, doctora, pudimos disfrutar de mi papá plenamente. Qué bueno, y eso, como usted dice, la motiva, doctora. Pero yo quiero preguntar, ¿andas la inyección? No la ando, no la ando, pero creo que la doctora va a saber cuál es. Pero es que quiero saber. Nosotros queremos. No, queremos saber cómo es, porque la verdad que nunca. ¿Y a dónde te la pones?
En el estómago, en el brazo. Si me inyecto yo solo en el estómago, Pero en el brazo o en las piernas. Deme un segundo, déjame buscar una pluma. Va a buscar. La pluma, sí. Sí, es que es una pluma, es un quick pen, parece un lapicero. Miren, lo bueno es que ahora, la insulina, doctora, ahora existen este tipo de... Voy a avisarle a la gente que quiera ver esto, porque como somos radio, pero también transmitimos en video en Facebook, así que métanse a facebook.com/pleca, somos la tribu FM, o pongan la tribu en el buscador y ahí podrán ver la transmisión en vivo. Vaya, doctora, quiero ver lo que va a mostrar. Sí, muy bien. Ajá. Miren, desde el año 1985 se lanzaron al mercado dispositivos tipo pluma. Lo que quiere decir que los pacientes ya no tienen que usar jeringuillas y agujas largas, sino que tienen la facilidad de tener una pluma que pueden cargar en su bolsillo y de manera discreta se pueden inyectar cuando están en un restaurante, por ejemplo, antes de comer. Entonces, si se dan cuenta, es una pluma, le decimos pluma o pen, ¿verdad? Donde te indica las unidades, uno le va dando vueltas y se inyecta las unidades que el médico te recomienda. Pero miren esta aguja. Es mínima. Sí, fíjate que es como una hebra de cabello, miren. Sí, ahí estoy viendo luego, lo que pasa es que... Miren eso, ni siquiera se ve. Sí, parece invisible. Espérate, y es tan discreto, de verdad, yo nunca te he visto poniéndotela. O No, sea, por he lo visto... general, o sea por que- lo general me la pongo antes de bajar. pero ya te la has puesto aquí. Ya me la he puesto aquí. No nos dimos cuenta. No nos dimos Ajá. cuenta, vea, chino. Pero hoy no trajiste. No, es que me la inyecté antes de bajarme del carro. Ok. Ajá. ¿Y qué? ¿Y pues ya eso? Lo que pasa es que cargas el lápiz, lo cargas como lo giró la doctora, lo agarras, lo insertas en la parte, en el estómago, en el brazo, en la pierna, y te autoinyectas, y con el pulgar presionas hasta que el líquido entra, ok. hasta que viene el tubo ya cargado con un mecanismo en el que vas empujando. Cuando presionas, empujas como una cosita que está dentro y va empujando el líquido. Entonces ya sale por la aguja que mostró la doctora, que de hecho esas agujas son intercambiables. Ok, y la pregunta también es cuánto cuesta, porque cuánto implica también en costo. ¿Cuánto cuesta, doctora, una de esas que usted tiene? ¿Cuánto cuestan? ¿O cómo viene? Exacto. Bueno, recuerden que existen varias insulinas, pero generalmente el precio promedio de una pluma, ¿verdad? Que estoy hablando de las diferentes compañías, Sí. puede estar entre 15 y $25. ¿Cada puesta? Cada lapicero. Pero es que el Cada lapicero, pluma. cada pluma y Cada la pluma. pluma te alcanza, dependiendo de la cantidad de insulina que tú te inyectes, es el tiempo que te alcanza. Ponele a mí una pluma, yo me inyecto de 2 tipos de insulina. Ajá. La insulina que me inyecto en la mañana y en la noche es la misma y a mediodía es otra. La de la mañana y noche, esa pluma me dura alrededor de una semana. Y la de que solo me inyecto a mediodía, porque las dosis son más bajas y solo es una vez al día, me alcanza aproximadamente 25-30 días. Pero entonces, ¿Cuál es tu ¿cuánto? presupuesto? Sí, Quiero ver, Mensual. $75 al mes. al mes en insulina, más las pastillas, porque yo también consumo metformina. Ajá. Y además, la disciplina de estarlo haciendo. ¿verdad? Y además... Y las tiras reactivas. Y las también, tiras porque es reactivas para estarte importante. haciendo el control. Para El control medirse. sí lo ando, el control sí lo ando. Pero entonces, y ponérselo uno mismo y la disciplina y que no... Todo un presupuesto, además. Ajá. Pero bueno, es una... ¿Y sabes qué, Ajá. Pencho? Algo Sí. que quiero mencionar es que siempre sale mucho más económico comprar medicamentos a tiempo, porque mientras más temprano uno inicia los medicamentos, menos medicamentos va a requerir a largo plazo, porque estás mejor controlado. Y además, si una persona se le dañan los riñones, va a tener que dejar de trabajar para ir a hacerse diálisis 3 veces a la semana. Eso cuesta mucho. Sí. Le cuesta mucho al Estado. Sí. Sí. Y esto los seguros, bueno, no sé si usted conoce aquí cómo es eso, doctora, pero te lo dan en el Seguro Social, o no Te lo dan, compras. en el Seguro Social te dan insulina, pero no es como la que yo utilizo. Te dan la que mencionó la doctora, que es con la jeringa como de cartuchito, que tenés que estar cargando la insulina. Son los frascos de insulina que tienen que estar refrigerados. Entonces, es lo que decía la doctora, que al final toda esta evolución y este desarrollo se va adaptando al estilo de vida. Porque te imaginas, hay días que yo salgo en la mañana para venir acá y yo llego a mi casa hasta en la noche. ¿Cómo voy a andar la insulina refrigerada todo el tiempo? Entonces, estos lapiceros ya no necesitan refrigeración. Ajá, por ejemplo. Y no, el tema diálisis, eso ya es para casos extremos, ¿correcto? Sí. Claro, cuando la persona no ha tenido el cuidado de cuidarse a lo largo de la vida, ¿no? De aquí, eso es lo que les digo, que antes no se sabía
que el buen control de la glucosa podía prevenir el daño renal. Esa información no la teníamos, sino hasta 1998, cuando se publicó el estudio KPDS, y 1993, cuando se publicó el estudio de SCT en diabetes tipo 1. Pero ahora, al tener esa información, ya los médicos estamos más pendientes de controlar la glucosa. Y si el paciente se educa, él también va a saber que mientras yo mantenga mis niveles de glucosa normales, no tengo por qué progresar a un daño renal. Y ese es el mensaje que quiero que se lleve la audiencia hoy, que el vivir con diabetes es una condición como cualquier otra que se puede controlar. Usted puede tomar el control de su diabetes. Usted puede, con el apoyo de su médico, de su educador en diabetes y su nutricionista, tomar el control. Y no que la enfermedad tome el control de su vida. ¿Por qué esperar a que me dé un infarto y que el médico me diga, te dio un infarto, ahora tienes que ir a caminar? ¿Por qué? Si podemos caminar ya y empezar a tener este hábito saludable que al final nos va a ayudar a evitar las complicaciones de cualquier, de un estilo de vida no saludable, ¿verdad? Que a cualquiera puede llevar también a la diabetes. Y yo quiero agregar algo que es lo que menciona la doctora, y es la prevención. En mi caso, me dio pequeña, entonces creo que sí es mucha responsabilidad de los papás checar qué es lo que sus hijos están consumiendo, qué comen, con qué frecuencia lo comen, porque es súper fácil que en las carreras, sí, come cereal, y los cereales con cantidades exageradas de azúcar, y las loncheras con los jugos y las galletas con cantidades exageradas de azúcar. Entonces también empezar a ser más conscientes como padres, porque uno cree que sus hijos están saludables y al final empezás a tener ciertas complicaciones. Yo tenía 11 años y me desmayé y mis papás no entendían qué estaba pasando. Claro, después me hicieron exámenes y empezamos a atar cabos con todos los síntomas con los que empezó la doctora la plática. Jenny tiene una pregunta. Doctora, hay dos cosas que quería que nos informara si son mito o son realidad, porque las personas de repente nos podemos confundir. Una es que si las personas se pueden hacer diabéticas debido a situaciones de estrés, y la otra es si hay diabetes en la familia, es seguro, decían antes, la segunda generación lo va a padecer. Que se hereda. Se hereda. ¿Esto es mito o sí, realidad? Bueno, claro, vamos primero con la de la herencia. Como yo les dije, mi papá era diabético, ¿no? Entonces yo tengo 50% de posibilidades de desarrollar diabetes. Papá diabético, mamá no diabética, yo tengo 50% de desarrollarlo. Hace 10 años yo me hice mis chequeos generales y descubrí que tenía los niveles un poquito altos en prediabetes. Entonces me di cuenta, wow, la verdad que la herencia juega un rol importante. Y desde hace 10 años yo empecé como a ponerle más atención a mi actividad física, a la alimentación, y les puedo decir hoy que mis niveles de glucosa están normales y incluso por debajo de prediabetes, es decir, que todo se normalizó. Entonces tengo la carga genética y el ambiente juega un rol importante, porque si estás en un ambiente donde nadie hace ejercicio y se come mal, obviamente yo tengo esa posibilidad de desarrollar diabetes. Pero si me educo y me hago consciente y presente, entonces lo puedo prevenir. En cuanto al estrés, se sabe que durante el estrés se libera una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol es esa hormona que nos hace como salir corriendo cuando nos están persiguiendo, ¿verdad? En el tiempo de antes, cuando el ser humano tenía que ir a cazar y se encontraba con animales salvajes, tenía que sobrevivir. Entonces en esos momentos de estrés se libera el cortisol y la adrenalina, precisamente para que tú puedas correr rápido, para que puedas como desafiar el momento estresante. Y parte de eso es aumentar el azúcar, porque acuérdense que nuestros músculos necesitan azúcar para correr, para salir adelante. Entonces sí, el cortisol que se libera en momentos de estrés puede hacer que en esos momentos a una persona se le eleve el azúcar. Y he tenido pacientes que han tenido situaciones estresantes con algún padre enfermo o alguna situación particular donde se les ha elevado los niveles de azúcar, y una vez pasan esa etapa, regresan a la normalidad. También ustedes han escuchado que el paciente con COVID, ¿verdad? Se les da corticoides para el tratamiento del COVID, y esto también le eleva los niveles del azúcar. Entonces sí, el estrés puede elevar el azúcar,
y esto se puede controlar inicialmente con medicamentos y posiblemente después con un estilo de vida saludable se puede manejar bien. Estoy viendo aquí, de hecho, de lo que estamos hablando, Estela pone, saludos a la doctora, las emociones desarrollan la diabetes. Es mi pregunta, lo digo porque mi esposo creo que eso le pasó, porque entró en ansiedad a partir de la pandemia, ya está en control, sin embargo hay días que no sé si es que no le hace efecto la medicación. Dice, muchas gracias por su respuesta. Tiene que ver un poco. Sí, así es. El estrés puede, por eso también es importante. Recuerden que no es solamente el estar bien, el bienestar emocional. O sea, el ejercicio lo que hace es que te libera endorfinas y te permite estar como más relajado. Pero es importante siempre buscar vías de relajación en medio de este estrés que vivimos, ¿verdad? Que puede ser hacer cosas que a uno le guste, como desconectarse de la realidad diaria para bajar esos niveles de estrés. Porque el estrés también te puede afectar el control de ya sea de la presión arterial, de la glucosa y de cualquier condición que tengas. Bueno, doctor, antes de que se nos vaya el tiempo, me quedó la duda. Entonces hay diversos tipos de insulina. Quiero entender por lo que dijeron, y aquí lo acaba de poner Alberto también, que me mandó un mensaje, que si entonces la insulina que está en el mercado, pues hay una que está obviamente con mejores propiedades y hay otra, como la que tú decís, que en el seguro quizás no dan la insulina de esa manera, en los lapicitos y todo. Ajá, es que no es que sea mala, es que son distintas maneras de utilizarla y cada quien elige qué es lo que le conviene más. Pero entonces, hay muchas opciones en el mercado. Entonces, volviendo al tema de la insulina, que, bueno, ya lo decía al principio, la doctora Chiari ha sido como, imagínate, es una forma de agradecerle, 100 años después a esta gente visionaria, pero hay distintos tipos, entonces, hay muchas opciones en el mercado, entonces, doctora. Sí, porque es que, recuerden, cuando se descubrió, incluso se usaba insulina bovina y porcina. Luego, en los años 70, realmente en el año 82 es cuando se comercializa por primera vez la insulina humana, ¿verdad? Que no es que la sacan de humanos, sino que por las técnicas de DNA recombinante pudieron producir insulina humana en el laboratorio. Y esa es la que actualmente se inyecta con jeringuillas. Estamos hablando de la insulina que se descubrió en el año 80 y que es la que generalmente está en nuestros sistemas de salud pública. Pero del año 80 al 2021 se ha ido perfeccionando la técnica para producir insulinas más amigables o más parecidas a la que produce el páncreas, ¿no? Que se ajustan mejor al estilo de vida de las personas. Y esas son las que vienen en presentaciones tipo pluma, con agujas que son del grosor de un hilo de cabello. Okay. Bueno, ahí las probás, Camila. Sí. Quisiera tener la bombita de insulina. Vaya. Última pregunta que leo aquí, hay muchas. Bueno, vamos a ver, por el tiempo. ¿Qué opina la doctora de la dieta keto o la dieta baja en carbohidratos y alta en grasas para los diabéticos? Bueno, es una pregunta muy interesante. Mi recomendación, querido Radio Escucha, es que le consulte a su médico tratante, porque esta dieta le funciona muy bien a muchas personas. Muchas personas han logrado perder peso y controlar sus niveles de glucosa, sin embargo a otras les ocurre lo contrario, porque también puede haber aumento del colesterol. Entonces, como que cada paciente puede responder de manera diferente. Entonces, uno tiene que encontrar el régimen alimenticio que mejor se ajusta a sus preferencias y a su estilo de vida, porque puede ser que esta dieta a usted le funcione bien, pero no se la puede recomendar a todo el mundo, porque cada persona es diferente. Mire, hay otra aquí sobre estos como glucómetros. Está viendo aquí unos que cuestan que $45 el glucómetro, trae las lancetas, el pinchador, frasco de 10 tiras, batería y estuche. Esos le dan el nivel, es un pinchoncito en el dedo. Aquí ando uno. Ya se me andas tiritas ahí. ¿Sí? ¿O eso es personal? No. O cada aguja es, bueno, pero mire, la pregunta es, ¿está bien hacerse ese test? ¿Se puede Claro, porque te ahorras el viaje al laboratorio y te lo puedes hacer en ayunas, ¿verdad? Y ahí tienes como una idea de cómo está tu glucosa en ayunas. Y también te la puedes hacer inmediatamente antes de comer o 2 horas después de haber comido. O sea que este tiene que estar abajo, es lo que decía, que tiene que estar abajo de 100. Abajo de 100 en ayunas.
Fíjate que estaba viendo, no nos patrocina, pero podría Electrolab Medic. Mira, venden uno a $45 de estos. Puede ser, o sea, vos te tenés que hacer esta medición todos los días, Camila, ¿no? Fíjate que yo no me la hago todos los días, Ajá. me la hago 1 o 2 veces por semana. Para ver cómo están los niveles. Lo que pasa es que también de pequeña sí me la hacía y a mí lo que no me gustó y quizás me traumé de chiquita es el dolor en las yemas de los dedos, porque claro, después de pincharte tantas veces, todos los días, a veces me pinchaba 2 veces al día, tu piel se empieza a resentir, ¿sabes? Si, termina siendo una herida, por mínima que sea, termina siendo una herida, entonces sí te termina doliendo. Pero entonces, Camila, quiero compartir algo, sí, porque algo diferente con los glucómetros modernos es que el pinchador, ahora tú puedes ajustar la profundidad con que te puya. sí, este lo tiene. ajá. Claro, y entonces al ajustar la profundidad ya el pinchazo no duele, que era lo que pasaba antes. Cuando yo estudié medicina, no usábamos eso, así puyamos el dedo así directamente. y eso Directo, dolía con la mucho. aguja, solo le hacían así, tra. Y tal vez eso fue lo que te pasó a ti, Cami, que en ese momento no se tenían los conocimientos y te puyaban directamente con la lanceta. Pero ahora con estos pinchadores que tú puedes ajustar la profundidad, entonces uno se pincha y ya no te queda el dolor. Y cuando uno está ajustando la dosis de insulina, sí es importante hacerse la medición todos los días. Una vez que ya se estabilizan los niveles, como es el caso de Cami, entonces ya no será necesario. Pero en el momento que su médico le indique insulina y empiece a ajustar los niveles de insulina, es muy posible que le pida que se haga varias mediciones al día. Ok, doctora, se nos fue el tiempo, le agradecemos mucho pues también habernos orientado sobre este tema, hablar de la insulina, pues generar un poco de conciencia también sobre este tema, prevención. Pero hay una canción que resume en 1 minuto la plática que la ha hecho, ¿quién hizo la canción? Celio Cruz. Sí. Celio Cruz hizo la canción hoy. Así que, doctora Chiari, para terminar la plática, aquí hay una canción que resume la plática. Adelante, Celio Cruz, en vivo hoy en La Tribu. Se oye el rumor de un pregonar que dice así: la insulina llegó, azúcar, traigo la diabetes bastante alta, se sube el azúcar, no me siento bien, pero hay un remedio que me está ayudando, es que la insulina llegó para quedarse. Estamos hablando de una hormona vital, 100 años cumple de ser realidad. La doctora Ileana nos vino a contar sobre la importancia de la insulina. Traigo la diabetes bastante alta, se sube el azúcar, no me siento bien, pero hay un remedio que me está ayudando. La insulina llegó para quedarse, la vida es muy dulce, para complicarse, controlar la glucosa es una gran cosa. Azúcar. Eso. ¡Eso! ¡Bárbaro, Celio! Celio Cruz. Muy bien. Echa en el momento la canción. Excelente. Muchas gracias, doctora Chiari. Saludos hasta Ciudad de Panamá y pues, ojalá nos veamos aquí en San Salvador pronto. Así será. Gracias a toda la tribu y a ustedes por darme este honor de compartir con ustedes esta maravillosa mañana. Excelente. Gracias. Un a abrazo usted, desde doctora. Panamá. Gracias. Es la doctora Ileana Chiari, directora médica de Novo Nordisk. Está basada en Panamá y hemos hablado de la insulina, de diabetes en el marco de la víspera de los 100 años. De los 100 años, ¿no? De la víspera del día de la diabetes. Esta plática va a estar en podcast. Si quieren oírla, no la vieron completa, compartirla en Spotify, TuneIn, Google Podcast y en Apple Podcast también. Y por supuesto en Facebook y en YouTube en la cuenta de La Tribu. Cerramos la plática. Hasta pronto, doctora y tribu. Hasta pronto. Chao, Chris. Chao, chao. No le vamos a contar a la doctora que vamos a comer, ¿verdad? Es que el domingo es el día de las pupusas también. No sé si la doctora...